Hola a todos, mi nombre es Eli Canales. Nos encontramos en el Museo Arocena con Ana Fer. Ella va a ser la persona que nos va a estar guiando en el recorrido del museo en esta exposición que se está presentando aquí en Coahuila. ¿Nos podrías explicar algo sobre la introducción, una introducción breve sobre lo que va a tratar la exposición? Sí, claro, sí. El Museo Arocena tiene el honor de albergar en la sala Banamex la colección pictórica del Banco Nacional de México, mejor conocido como Banamex. Es un compendio de 60 obras que nos dan un recorrido a través del arte, a través de la práctica, por diferentes etapas de nuestra historia del arte, de nuestra historia nacional. Esta exposición está abierta a partir de, se abrió el día de ayer, el viernes, y estará con nosotros hasta el 14 de diciembre. Realmente vale mucho la pena. Tenemos artistas de gran renombre, desde artistas novohispanos como Miguel Cabrera hasta los tres grandes muralistas que son Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Bueno, la exposición está dividida en 4 bloques. Empieza con el bloque virreinal. Puedo destacar la obra de Miguel Cabrera, que es uno de los pintores novohispanos más destacados. Él formaba parte de la organización en gremios de la época novohispana. Anteriormente, en lugar de existir la figura de la empresa, existía la figura del gremio, donde un grupo de personas se dedicaban a un oficio específico. Miguel Cabrera, que nació en Oaxaca, que realizó la primera copia que se hizo pictórica de la tilma de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, que fue enviada al Vaticano en aquel entonces, cuando estaba el Papa Benedicto VI. Él era un maestro de gremio. Él enseñaba el oficio de la pintura, el arte de la pintura, a aprendices que entraban al gremio entre 12 y 16 años de edad. La obra que introduce al bloque virreinal tenemos la Virgen del Carmen en su faceta de corredentora y patrona de las ánimas del purgatorio que se encuentran en la parte de abajo. Este trabajo de Miguel Cabrera es un trabajo de gremio, pertenece al estilo predominante en la época virreinal importado desde España, que es el estilo barroco, donde la mayoría de los temas van a ser temas sacro. El arte sacro se refiere al arte con temática religiosa, que tiene tres facetas distintas. Tenemos las facetas cristológicas o devociones cristológicas, donde el personaje central es Cristo. Tenemos las devociones patronales, donde el personaje central es un santo. Y en este caso tenemos una devoción mariana, cuyo personaje central es la Virgen María. En este caso es en su devoción o en su tradición de Virgen del Carmen, que se remonta a una historia de unos ermitas ingleses que en el año 1200 viajaron, alrededor de 1200, a Israel, al monte Carmelo, que en hebreo Carmel significa jardín, de ahí viene la palabra Carmelo. Ahí esta Virgen, así como tal cual está representada por Miguel Cabrera, con este atavío, con este tocado, esta corona, se le apareció a un santo inglés llamado Simon Stock y le entregó el escapulario, que es uno de los atributos o uno de los símbolos que caracterizan a la orden de los franciscanos. En este cuadro muy especial aparece acompañada por frailes y santos franciscanos. Empezamos con el clero, que lo reconocemos por los tocados que llevan los personajes. Tenemos de este lado a un obispo, de este lado tenemos a un cardenal. Como gorro rojo es el capelo cardenalicio. De este lado tenemos a un miembro de la nobleza por la corona. Esto significa que no importa cuál sea tu posición social o económica, de cualquier forma todas las personas tendrán que pasar por el purgatorio para ser purificados. El escapulario es un obsequio que hizo la Virgen del Carmen a Simon Stock, que fue uno de los primeros frailes pertenecientes a la orden de los carmelitas, precisamente por la Virgen del Carmen, que ayuda a las ánimas a purificarse más rápido en lo que es el purgatorio. De este lado tenemos a 2 arcángeles, tenemos a Miguel Arcángel, a Rafael Arcángel, y tenemos a la Trinidad representada con Dios, en el centro el Espíritu Santo, y de este lado Jesús, que viene siendo el hombre, el niño. Este tipo de cuadros de temática sacra, religiosa, se van a ver en abundancia en la época novohispana. La época novohispana, que se le conoce también como época virreinal o época colonial, es aquella en la cual el sistema de gobierno estaba concentrado en la figura del virrey, que era un representante del rey de España. Nuestro país, anteriormente conocido como la Nueva España, que abarca desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica, era una colonia, una dependencia de un territorio, de un lugar más grande, no en territorio sino en poderío, que era precisamente España.
En la época virreinal ya conocimos un poquito cómo se clasificaban los oficios, que era a través del gremio de los pintores, el gremio de los escultores, el gremio de los plateros que trabajan la plata, el gremio de los doradores o de los batiojos que trabajan el oro. De este lado vamos a hablar de sociedad, ya no exactamente de oficios, vamos a hablar de sociedad. La sociedad también estaba clasificada, estaba jerarquizada. Había dos grandes bandos. El primer bando era el de los vasallos del rey. Los vasallos del rey eran como los primeros grupos que existieron en la época virreinal. ¿Cuáles eran esos primeros grupos? Tenemos a los hombres sobrevivientes del Imperio Azteca o descendientes del Imperio Azteca, que englobaba a todos los pueblos bajo la dominación del pueblo mexica, que era el pueblo que dominaba, era el principal pueblo del Imperio Azteca. Eran los hombres prehispánicos, después conocidos como indígenas, en este caso en la época virreinal eran los llamados indios. Tenemos a los españoles peninsulares, que eran españoles que viajaron desde España y se asentaron aquí en la Nueva España para hacerlo crecer, para desarrollarlo. Y tenemos a los criollos, que eran hijos de estos españoles peninsulares. De estas tres clasificaciones van a derivar en las castas mexicanas. Las castas mexicanas son todas las combinaciones posibles que existían de estos tres grandes grupos. De este lado, por ejemplo, tenemos un cuadro costumbrista, una pintura de castas, donde vamos a ver dos ejemplos de combinaciones posibles. Tenemos, por ejemplo, español más albina, que era otra casta, igual a tornatraz. Mestizo más español, igual a castizo. De este lado tenemos a indio y zambagaya, igual a garcina. Coyote más mestiza más coyote, igual a indio. Así había combinaciones de castas. Estos grupos, esta división según el color de piel, según el aspecto físico y según el origen, se llamaban castas. Esta clasificación no era oficial, no estaba escrito que existiera esta clasificación, era más bien entre las personas del pueblo, entre las personas en las sociedades, en la comunidad, así se llamaban. Así como en la actualidad en México solemos poner apodos o nombres despectivos a las personas según su aspecto físico, así sucedía en la época virreinal. Pero con los tratados de Córdoba, que firmaron Juan de Donojú y Agustín de Iturbide, se instauró en México la Primera República, que solamente duraría 3 años. ¿Qué pasó con los gremios? ¿Qué pasó con las personas que se dedicaban al oficio de la cultura? El gremio fue desplazado por la academia. En el año de 1781 se fundó la primera Academia de Artes en México. Se llamó la Real Academia de San Carlos de las Artes de la Arquitectura, la Pintura y la Escultura. Y muchos artistas europeos viajaron a nuestro país, desde la época virreinal lo hacían, viajaron a nuestro país para enseñar anteriormente a los gremios, ahora a los estudiantes de la academia, las corrientes que predominaban en Europa. En México, debido a la dominación española de 300 años, siempre las personas, los artistas siempre se centraron mucho en el barroco y en la temática religiosa, pero con la llegada de estos artistas que ya estaban alimentados de otras corrientes que surgían de distintas partes de Europa, se puso de moda en México, al igual que en Europa, una nueva corriente artística, un nuevo estilo llamado el neoclásico. El neoclásico era el rescate de todo el pasado grecorromano, era el deseo de volver a esa estética renacentista que el barroco había enterrado. En el barroco, lo más importante al generar un producto artístico o una pintura era transmitir, enseñar, hacer que las personas se mantuvieran en la fe judio-cristiana, en la fe católica. Y el neoclasicismo, el neoclásico, que lo vamos a ver en estas dos pinturas del artista francés Edouard Pangré, es ya un objetivo más estético. Sin embargo, no vamos a dejar de ver el lenguaje, un mensaje a través de símbolos. Aquí vamos a ver un género de la pintura distinto. Ya dejamos atrás el antecedente de la pintura costumbrista y el género sacro y vamos a entrar al género del retrato. Un género muy popular desde el Renacimiento que tiene distintas facetas. En estos dos cuadros de Edouard Pangré vamos a ver el retrato aristócrata o el retrato aristócrata. Vamos a ver la familia del señor Anacleto Polidura, que es en esta pintura, con sus 2 hijos pequeños, y de este lado está su esposa Josefa Gía de Gil de Polidura con su mamá, que era una mujer muy buena. A través de los símbolos, el pintor Pangré nos habla de la familia y nos quiere transmitir, nos quiere dar a conocer la riqueza,
la opulencia, la importancia de estos dos personajes, principalmente de Anacleto, que estaba dedicado tenía un negocio agrícola en el México recién salido de la época virreinal, en el México independiente, en el México imperialista. Este cuadro es principalmente un cuadro masculino. ¿Cómo se nos transmite esa masculinidad, aparte del género de los personajes? A través de la figura del perro. El perro está relacionado con el deporte de la caza, que anteriormente era un deporte exclusivo de los hombres. En la parte de atrás se nos presenta un paisaje que nos habla de la riqueza de este hombre. Él se encuentra en su casa campestre de San Cosme, que se encontraba en la ribera de San Cosme. Actualmente está cerca de la colonia San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc. En este tiempo en el que se había terminado ese muy breve proyecto de 3 años del imperio y después se instaló la república con el primer presidente Guadalupe Victoria, decidió combinar las vanguardias que traían de Europa a través de la Academia de San Carlos con el nacionalismo. ¿Qué era el nacionalismo? Era darle impulso a símbolos patrios, a símbolos propios de nuestra cultura, y rescatar un poquito de ese pasado precolombino. Precolombino quiere decir anterior a la llegada de Cristóbal Colón. Se quería rescatar ese pasado precolombino y darle impulso para crear así un sentimiento nacionalista, individual, que solamente caracterizara a nuestro país. Desprenderse culturalmente de lo que nos había legado España durante 300 años. Realmente nuestra cultura actual es un híbrido, es una combinación, es un sincretismo de la cultura que nos legaron los españoles y nuestra cultura prehispánica. Realmente nunca nos hemos podido separar de él, pero en el nacionalismo vamos a ver ese intento por rescatar ese pasado oculto durante 300 años, y eso lo vamos a ver precisamente en un cuadro como este, que es estilo neoclásico, que es de José María Obregón. José María Obregón es uno de los muchos estudiantes que pasaron por la academia, y aquí vamos a ver, después de un periodo muy difícil para México, que fue la guerra de los 3 años de reforma, la ocupación norteamericana, y vamos a ver también la ocupación francesa por parte de Napoleón III, y después vamos a vivir, con este cuadro vamos a vivir el segundo imperio mexicano. A la cabeza está el emperador Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Bueno, Maximiliano de Habsburgo vino por orden de Napoleón III a instaurar una segunda república. En este tiempo existían 2 partidos, existía el partido de los liberales y el partido de los conservadores. Los conservadores eran aquellos que querían mantener en nuestro país las costumbres rígidas de jerarquización social que prevalecían en la época virreinal, que ya habían quedado en el pasado. Los liberales eran aquellos que querían que las oportunidades fueran justas para todos y que no existiera una jerarquización social. Napoleón había instaurado a Maximiliano de Habsburgo con el apoyo del Partido Conservador. Sin embargo, Maximiliano resultó ser más liberal que los mismos liberales en nuestro país, y él promovió mucho el arte nacionalista, el arte con motivos mexicanos propios, no españoles, sino tomados desde el pasado prehispánico. Aquí este cuadro, que es el descubrimiento del pulque, vamos a ver que hay aquí una corriente traída de Europa, que es el neoclásico, con un género llamado histórico. El género histórico es aquel que nos muestra un evento o un hecho histórico, pero con una temática mexicana. El descubrimiento del pulque sucede en Tula. Esta es la corte del rey de Tula. De este lado, una joven llamada Xochitl le trae la bebida embriagante al rey de Tula, extraído de la planta del maguey que está aquí de este lado. A partir de esta época, a partir de Maximiliano, que él era un gran mecenas, el mecenas era la persona que patrocinaba artistas para que trabajaran, vamos a ver este tipo de arte nacionalista mexicano que trata de impulsar los símbolos propios de nuestra nación. Maximiliano va a preferir siempre a los pintores locales, siempre va a querer desarrollar a los mexicanos, a los artistas mexicanos, obviamente con el apoyo de artistas del extranjero y con cosas que él había aprendido, que él había visto viviendo en Europa, de donde él venía. Bueno, este pintor es el mismo que realizó a los hermanos Agea, que es Juan Cordero, el que les comento. Fue uno de los muchos becados por la Academia Nacional de San Carlos, que estudió en el San Lucas en Roma, en Italia. Este cuadro todavía neoclásico nos habla de un cambio de mentalidad en la sociedad capitalina o en la sociedad del centro de nuestro país, en cuanto a moralidad, en cuanto a géneros. Este género es el género del desnudo femenino, que era muy famoso en Francia, en la época donde predominaba el estilo rococó. El rococó era un estilo contemporáneo del barroco,
muy exagerado, pero más bien con tendencias civiles, no tanto tendencias religiosas, sino civiles, temas cotidianos, pero de la aristocracia. Y uno de los géneros más populares en el rococó era el género del desnudo femenino. Era muy raro, de hecho no era muy raro, no existía el desnudo femenino en México. El primer autor de un desnudo femenino en México es Juan Cordero, y de hecho es un desnudo femenino parcial, que está cubierta por una gran manta blanca que nos habla un poquito de todavía ese recato que existía en la sociedad, pero cómo estos pintores viajeros que vinieron a nuestro país y estos pintores que fueron a Europa a estudiar, cómo ya van abriendo un poquito el panorama, cómo ya se ampliaron los temas, cómo iniciamos con puro tema sacro y cómo ahora estamos frente a cultura costumbrista, a paisaje, a retratos humanistas, retratos aristocráticos y ese tipo de escenas más libres, no solamente visualmente, sino también en mentalidad, ya vemos una temática más libre. El país, desde 1900 hasta 1920 aproximadamente, vivió una época en la que el porfiriato había dejado muy ricos a los ricos y muy pobres a los que ya eran muy pobres de la época virreinal. La sociedad que se había tratado de abandonar con su clasificación de castas realmente nunca desapareció. Se siguió dando preferencia a los que ya a los que habían acumulado riqueza, a los que ya gozaban de una buena posición económica. Nunca se buscó el bienestar social de los que se encontraban en la parte más baja, y eso se acentuó durante el porfiriato. Hubo un desarrollo urbanístico muy importante, hubo mucho impulso a las artes y a la cultura, también se trajeron medios de comunicación, se trajeron nuevos medios de transporte, pero el desarrollo social para los más pobres realmente nunca sucedió. Es aquí cuando va a surgir la figura de los tres grandes de la pintura mexicana, que son David Alfaro Siqueiros, que tenemos de este lado, José Clemente Orozco y más adelante Diego Rivera. ¿Cuál es el antecedente de estos tres grandes pintores y de muchos más que desarrollaron los temas indigenistas, siguieron desarrollando el nacionalismo y que formaron parte de un movimiento cultural llamado muralismo? El antecedente se encuentra en la figura de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública y él tenía tres grandes proyectos en mente. El primer gran proyecto era hacer los libros de texto. Él fue quien empezó a editar libros de texto gratuitos para todos los niños. Él también mandó difundir obras de autores clásicos de la antigüedad grecorromana masivamente para todos, y él tenía en mente un proyecto de decorar todos los edificios públicos con arte, pero con arte nacionalista, con arte popular, con arte de denuncia social. El arte de denuncia social pues era precisamente para darle voz a esas personas, a esos grupos sociales que estaban abandonados desde muchísimos años atrás. Vamos a tener como presidentes, después de Porfirio Díaz, a Francisco Madero, que posiblemente va a ser asesinado. Después vamos a tener a Venustiano Carranza, a Álvaro Obregón. Después va a entrar también, ahí metido está Victoriano Huerta. Después vamos a tener a Lázaro Cárdenas. Con él empiezan cambios muy importantes y con él empieza la transición del México independiente, del México imperialista, al México moderno, que vamos a ver de este lado. Vamos a empezar con José Clemente Orozco. Esto es lo que vemos aquí en este cuadro, que tiene sí una técnica muy propia, muy característica de José Clemente Orozco, que es el trazo grueso. Ahí vamos a identificar porque hace líneas muy gruesas para delimitar, para hacer límites entre las figuras, y vamos a ver el tema nacionalista, pero explotado aún más, llevado como a la máxima potencia. En este cuadro, por ejemplo, que es de temática prehispánica, es un cuadro indigenista. Los cuadros indigenistas es cuando la temática viene del pasado, de las tradiciones prehispánicas, es un sacrificio humano. Seguramente esta es la clase sacerdotal prehispánica, realizando un sacrificio humano como agradecimiento a alguna deidad o pidiendo algo a una deidad. Vamos a ver que hay un cromatismo limitado. El cromatismo limitado es el uso limitado de los colores. Sin embargo, hay mucho énfasis en el color rojo, que nos habla mucho de desolación, de tristeza, de desesperación. Estos sentimientos fueron causados precisamente por la época en que trabajó José Clemente Orozco este tipo de temas, que viene siendo en México pre-revolucionario y post-revolucionario. Con David Alfaro Siqueiros vemos la misma intención. Él, al igual, tiene una técnica muy característica de él, muy diferente de lo que vimos anteriormente. Sin embargo, él tomó como base las vanguardias europeas, lo que él aprendió en la academia, lo que aprendió en el extranjero, pero imprimiendo su sello personal y
siempre con la temática indígena, con el tema nacionalista, con la denuncia social. La característica principal de la vida de Alfaro Siqueiros, que identifica a otros artistas, es que él utiliza figuras volumétricas. Las figuras volumétricas son aquellas cuyas proporciones son normales, pero llevadas a escala aumentadas. Si conocen al pintor colombiano Fernando Botero, él hace uso de figuras volumétricas y él se inspiró precisamente en el arte de la vida de Alfaro Siqueiros para hacer este mismo de trabajo. Una preocupación de este tipo de artistas, de ambos, es el uso de todo el espacio con una sola figura. Ellos quieren utilizar todo el espacio, aprovechar todo con una sola figura. Aquí vemos esta cuadro se llama Mujer con Metate, es la morena del maíz. Es un cuadro que se podría llamar costumbrista porque es una práctica común entre las comunidades indígenas, pero nos transmite una ola de melancolía. No vemos el rostro de la mujer, está en una paleta de colores limitada, pero mucho énfasis en los colores terrosos, en los colores cálidos, que vienen siendo los más brillantes. Los fríos son el contrario, el blanco, el azul. Entonces, la intención de este cuadro es alejarse del folclore, que es sacar lo mexicano de contexto y centrarse en lo espiritual, en lo místico de la sociedad prehispánica. Un sentimiento que tienen ellos o un aura que los rodea desde los inicios del imperio anteriormente hasta nuestros días. El pintor que vamos a ver forma parte de los tres grandes muralistas de nuestro país, de los tres grandes muralistas mexicanos que hay. Forma parte del gran proyecto de José Vasconcelos, el gran proyecto artístico, cultural y educativo, y fue el único pintor que en todos los estilos que abarcó, en todos los temas que abarcó, siempre resultó airado, siempre resultó exitoso, que es Diego Rivera. Diego Rivera era un pintor vanguardista. Él se basó siempre en lo que aprendió en la academia y en sus viajes en Europa. Él estudió en la Academia de San Fernando en España, después viajó a París, estuvo en Inglaterra y después en Estados Unidos también trabajó mucho tiempo. Pero él, pues su tema era la denuncia social, el misticismo prehispánico, los temas de la vida cotidiana, pero para la denuncia social, para el impulso de esos grupos que se encontraban más abajo en la jerarquía. A él le tocó vivir la revolución, le tocó vivir los avances tecnológicos, científicos y artísticos, en tiempos de Plutarco Elías Calles. Le tocó también lo de Álvaro Obregón. Bueno, es más o menos en temporalidad. Aquí vemos uno de sus cuadros más famosos, que es La aventura de Alcatraces. Vemos, si se acercan un poquito pueden notar la pincelada de Diego Rivera, que es muy fina, muy educada, muy bella. Vemos un uso del color muy amplio, dándole énfasis a las tonalidades verdes y las tonalidades blancas en el Alcatraz. Vemos la figura de esta mujer de rasgos indígenas, que pues nos lleva otra vez al rescate de todo lo nacional, todo lo propio, todo lo autóctono. Diego Rivera junto con David Alfaro Siqueiros y con José Pedro Orozco conforman el grupo de los tres grandes. Ellos cambiaron por completo el rumbo que tomaría el arte en nuestro país. Ellos contribuyeron a que el arte se acercara a las masas, no fuera exclusivo de un grupo nada más. Pedro Coronel era un artista abstracto. En este tiempo en el que nos encontramos se está viviendo la Segunda Guerra Mundial. Muchos artistas europeos van a viajar a Estados Unidos y se van a quedar a trabajar en Nueva York, y va a surgir el impresionismo, el neoimpresionismo, el abstractismo que fue traído desde Europa, y este tipo de cuadros van a transmitir siempre sentimientos negativos: desolación, tristeza, desesperación, desesperanza, porque era lo que se vivía en aquel entonces. Y podemos ver que hay muchas capas de pintura porque los artistas están buscando transmitir algo a través de los materiales, no exactamente con un símbolo o con una imagen clara. Es abstracto, es un poquito más de reto intelectual para el artista, un reto espiritual más que un reto de técnica o de destreza dibujística. En la época de artistas como Diego Rivera, vamos a ver que surge la figura de la pintora, de la mujer mexicana, ya como artista reconocida, con el mismo nivel de sus cotáneos masculinos. Vamos a tener la figura de María Izquierdo, por ejemplo, que es una pintura también muy destacada, y vamos a tener a Cordelia Ureta, que ella era contemporánea de los grandes muralistas, y ella era precisamente prima de David Alfaro Siqueiros. Ella fue a estudiar a la academia, pero
Bueno, en un principio no estudiaba en la academia, simplemente habían notado en sus escuelas que ella era muy buena para el dibujo. Ella solía hacer dibujos eróticos en la escuela de monjas donde estudiaba, entonces la expulsaron y su padre, en lugar de castigarla, la mandó a estudiar a la academia con su primo Siqueiros. Rufino Tamayo también le enseñó muchas cosas, Diego Rivera también le enseñó. Bueno, ya siempre estuvo rodeada de muchos artistas. Estos artistas le enseñaron el simbolismo, el transmitir mensajes a través de dibujos, de símbolos, le enseñaron el indigenismo, le enseñaron el nacionalismo, pero ella nunca realmente compaginó, nunca le gustó este uso de los símbolos propios nacionales. Entonces ella se desencantó o prefirió el estilo abstracto, que es lo que vemos aquí, con figuras difusas, etéreas, que realmente son de libre interpretación, a menos que el artista nos explique qué quiso transmitir, pero realmente no quiso transmitir algo en específico, simplemente pintó lo que le surgió, lo que le nació, y su objetivo era experimentar con los colores y con los materiales. Nos encontramos en los años 60, 70 y 80, donde ya el arte es totalmente posmoderno, ya es de la nueva edad, ya dejamos atrás la época contemporánea. Seguimos con la intención plástica de los artistas de trabajar, de experimentar con los materiales, y el tema, el género ya no se puede definir, al igual que el estilo que utilizaron, la corriente, tampoco ya se puede definir. Estos artistas ya son totalmente independientes de todo el academicismo que vimos anteriormente y pintan lo que sienten, lo que les inspira en el momento. Vamos a ver cuadros también que van a tener una intención más definida, como este cuadro de Francisco Lereño, que se llama Movimiento de la Noche. Este cuadro fue pintado justo después del terremoto del 85, y lo que nos quiso transmitir el pintor a través de la pintura roja, de la pintura negra, de la pintura gris, de estas líneas colocadas, las paralelas son distintas a las horizontales y se entreponen unas con otras, es el movimiento, relacionar esto con el movimiento de los edificios cuando sucede un terremoto, y el rojo está relacionado con la violencia de las fuerzas naturales y la violencia que vivió la persona, de las personas que sobrevivieron y bueno, que estuvieron presentes en el terremoto del 85. Es como una crónica visual de esos sentimientos, de esas sensaciones, de esas vivencias de los artistas, pero a través del arte abstracto, de colores, de formas, sin cosas, sin definiciones dentro del arte como sucedía anteriormente. Por mucho tiempo se trató de rescatar toda la ideología, toda la cosmovisión prehispánica. Por otro tiempo más se trató de combinar con vanguardias europeas, y en toda la ruptura se abandonó y se optó por la individualidad. En nuestro tiempo, a partir de los años 90, ahora otra vez se quiere volver al inicio, rescatando todo lo mexicano, todos los símbolos patrios, todo el folclore. Eso lo vamos a ver con estas dos columnas de Rodolfo Morales, que se llaman Escenas de Mercado. Esto es simbolista, realmente no está definido el tema del mercado, pero a través de los colores y de las figuras de rasgos mestizos se nos está transmitiendo esta idea de mercado. Estas columnas nos recuerdan a un escrito que hizo Octavio Paz en relación a que el mexicano es naturalmente depresivo y triste, por naturaleza lo es así. Por eso es tan adicto al color, por eso es tan adicto a la fiesta, tratando de suplir o de llenar ese vacío que viene arrastrando desde la época virreinal con la extirpación de todo lo prehispánico y la implantación de una cultura diametralmente distinta como era la cultura española, las tradiciones españolas, que al final de cuentas las dos se mezclaron para crear una cultura única del mundo, propia del mexicano, pero se puede ver cómo está latente desde el principio hasta la actualidad ese intento por, ese esfuerzo por hacer que prevalezca todo lo nacional, todo lo propio. Nunca hemos abandonado nuestro espíritu prehispánico, siempre está latente en nuestro inconsciente colectivo, y lo vimos a través de materiales, a través de denuncias, a través de colores, a través de formas, a través de ideales de belleza, que es más o menos de lo que nos habla esta exposición. Todo es arte mexicano, de artistas mexicanos o de artistas expatriados que a través de su arte se nacionalizaron, cómo se rompió con lo estricto de la academia que se aprendió en Europa y se desarrolló un arte totalmente y plenamente mexicano. Es más o menos lo que se trata esta exposición, esta colección. Amigos de Cultura Total, estuvimos con Ana Fer en el recorrido en el Museo Arocena. Es algo maravilloso, Ana Fer. Pudimos ver, yo creo que fue como ir en el tiempo, ¿no? Irnos desde que vinieron los españoles y se fueron, vinieron los franceses y se fueron, y todo en base a pinturas.
Y además, desde lo que era la sociedad, la costumbre, los hábitos, hasta el quejido social. Exactamente, es la verdad muy diferente hacer un recorrido escrito a un recorrido visual. Es casi como si fuéramos testigos de cada evento que sucedió, y cada evento fue determinante y muy importante para formar la sociedad actual mexicana. Sí, la verdad fue un recorrido que vale muchísimo la pena hacer a través de este arte 100% puramente mexicano. Gran parte de este recorrido puede despertarnos muchísimos sentimientos. Entonces vale la pena que vengan, ya sea como familia, porque recuerden que los domingos en el Museo de Rosena son gratuita la entrada, o que se vengan personalmente para que den un recorrido y se queden un buen rato disfrutando de cada obra y sientan lo que les dice cada pintura, dentro de todas las formas de expresión que tienen, que va desde pues, lo que llamamos, ¿no?, lo costumbrista hasta lo abstracto. Claro que sí, el principal objetivo de la exposición es mostrar los distintos géneros de pintura que existen, que va desde el género histórico, el género sacro, el género costumbrista, el bodegón, y vamos a ver el nacimiento de estilos y de géneros propios mexicanos, como es el nacionalismo, y el nacimiento de un movimiento artístico puramente mexicano muy importante, como es el muralismo mexicano, con los tres grandes artistas mexicanos que son José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, claro que sí. Algo que se recalca y se resalta de esta exposición. En el recorrido, Sadie, acompañándonos a Ana Fer, en la cámara Franco. Esto fue Cultura Total desde el Museo de Rosena. Gracias.